vivimos bajo el agua, marchando, siendo gaseados en este movimiento de más de 100 días. Y no es inútil, compañeros, no fue inútil, porque de hecho, creo que ustedes comprenden una cosa sustancial. El papel del Estado sobre la educación nace desde el siglo XVIII, cuando se organiza el primer sistema educativo que fue el francés, y se toma como base para legitimar la existencia del Estado como Estado. Siguió su camino durante el siglo XIX y el propio siglo XX. Pero al mismo tiempo que esto sucedía, en la misma época en donde se estaba desarrollando, en otra parte de Europa, fundamentalmente Inglaterra y los Estados Unidos, estaba desarrollándose lo que ahorita estamos sufriendo sustancialmente. Una etapa muy voraz del capitalismo que había comenzado 4 o 3 siglos antes, como el principal sistema que hasta este momento estamos todos sufriendo, y como dice el maestro, también gozando, porque al final de cuentas de lo que se trata, y por eso están ustedes aquí, es encontrar respuestas a lo que tenemos que hacer nosotros, los ninguneados, los criminalizados profesores. No nos han dado la oportunidad, desde el punto de vista del discurso público y la organización sistémica de la educación, que es la única oportunidad que nos dan y donde tenemos muchísimo campo de trabajo. La relación directa que tenemos con nuestros estudiantes, la relación directa que tenemos con nuestra comunidad de padres de familia, la relación directa que muchos tenemos que reconocer críticamente, hemos dejado bastante largo o algunos hasta abandonados. Nadie puede hacer una propuesta educativa sin reconocer, como dice el maestro, la realidad en donde estamos pisando. Las utopías son verdaderamente cosas importantes porque nos dirigen el camino, pero las utopías deben ser realizables a corto, a mediano o largo tiempo. Son estrellas que nos dirigen en esta situación. ¿Cuántos de nosotros han leído todos los discursos en contra de la llamada reforma educativa? ¿Cuántos de nosotros entendemos acá o hacemos entender a los otros, como señala, o entendemos con los otros por qué la reforma educativa fue la primera realmente? ¿Por qué es la cereza del gran pastel de las reformas estructurales? ¿Y por qué se ha persistido y el Estado aparentemente no quiso dar un paso atrás? ¿Por qué? Esa es una pregunta esencial que nosotros tendríamos que tener, pero no solo para nosotros mismos, porque debe ser claridad, sino porque es la razón fundamental de las relaciones que tuvieron que tener ustedes con su comunidad de aprendizaje, sus estudiantes y sus padres de familia. Necesariamente. En segundo lugar, estamos ahorita en una etapa, ya lo señalé, del capitalismo voraz, desbocado. Después de la caída del muro de Berlín, se desbocó terriblemente este imperialismo. Es un imperialismo que estamos trabajando, que tenemos desde principios del siglo XIX. Ya era un objeto de estudio por Lenin, si lo recuerdan, alguna vez que leyeron algún libro de él, con respecto al concepto de imperialismo que está acá.
Pero la gran contradicción está en que este imperialismo nos impone más que estas reformas un campo propicio para la aceptación de esta reforma. Y esa es la cultura, y la base de la cultura es la educación. Por eso, desde las trincheras de nuestras escuelas podemos hacer mucho con respecto a esto. Sí, tenemos en nuestra mente ya, porque todo el mundo lo sabe como discurso, dejar de ser la escuela bancaria. Yo soy el que sabe, vos no sabés, no te voy a transmitir lo que tengo. Vos no existís. Si quedamos en ese aspecto, jamás, compañeros, podemos hacer una propuesta educativa. Tenemos necesariamente que educarnos en este tipo de sentidos, salirnos de ahí, como señala un intelectual apenas muerto y al cual yo le tengo mucho respeto, que se llama Eric Hobsbawm, de Inglaterra, nos señala todavía, Eric Hobsbawm señala, todavía este neoliberalismo necesita de los estados-nación. Quiero recordar el hecho de que Karl Marx en el siglo XIX señaló: llegará un momento que el imperialismo, su última fase, va a eliminar a los estados-nación para convertirse en esas corporaciones que gobernarán el mundo, en donde no habrá patrias. Todo se camina ahí. Tendrá Texaco o cualquier otra compañía patria. ¿Tendrán esas corporaciones de verdad patria? El camino va para allá, pero en este momento necesita de los estados-nación. México es un estado-nación y ahí me voy a regresar a Chiapas. México es un estado-nación, necesita de ese gobierno que eleve, a lo mejor perversamente estúpido, que educa, entre comillas, y somete a una población que cree estúpida y que está remontada en el cinismo más grave, cajas blancas, todo lo que ustedes quieran. Y el pueblo inquieto, sí, inquieto tal vez desde años de la chingada en redes sociales, pero no se moviliza. Por eso metieron una enorme cantidad de esperanza en la gente, y porque de verdad en este siglo XXI y en este año la única fuerza política que existe, compañeros, contra el gobierno, el L, es la gente. O dígame si no estuvieran acá. Desde hace bastante tiempo nos quitaron a los maestros de banquillo, mucho tiempo tienen, la oportunidad de meternos en la vida de la organización de nuestro sistema educativo. Hemos estado acostumbrados a que nuestro sistema educativo esté organizado verticalmente, nos venga a eliminar este programa. Y la única crítica que hacemos es: ahorita ya la ortografía, están malas ilustraciones, aquí vienen ahora las competencias, y antes se llamaban objetivos específicos, y en conjunto vale más. Porque de todos modos hacemos de cuenta que lo aplicamos. Porque las reformas curriculares en este sentido se someten yo dije allá en México, al inframundo de las escuelas y de la cultura de las escuelas. ¿Cómo es posible, profesores? En esto tendríamos que tener, en este tipo de sentido, si estamos en pro de una actividad como tratar de construir una propuesta educativa propia, estar en cada una de las escuelas viendo que los profesores compran o hacen comprar a sus alumnos los
Aquí digo que soy crítico y estoy levantándome, como dicen allá en la propuesta. Tenemos que hacer situaciones académicas. Pudo haber sido que se hubiesen discutido con profundidad en los plantones. Y a lo mejor no solo jugar cartas, que también es bonito. Porque lo otro cuesta un poco más. Porque lo otro significa leer a profundidad algunas cosas. A mí me toca ahorita hablar del modelo educativo, bueno, creo que sí tengo tiempo, de lo que está en el 2016, en esta parte, pero necesariamente me la tuve que chutar y me di cuenta que el plan curricular 2016 que pretende y todo el modelo educativo 2016 que se va a aplicar en el 2018 es el 2011 barronizado. Remolcada la gata, pero en lo fundamental sigue ese modelo, no quita el dedo del renglón de la evaluación del desempeño docente. Que desde el punto de vista mágico, evaluación del desempeño docente, claro, debemos tener evaluación, pero no en el sentido definitivamente de que esa evaluación nos va a correr el trabajo. Porque algunos digamos, esto sí se merece, porque es un cabrón. Pero no estamos pensando en ese tipo de sentido. Estamos pensando, como dijo el maestro, somos sujetos. Aunque somos individuos, somos sujetos. Y el sujeto es un colectivo. No es una persona. Se refleja en una persona, pero es un colectivo, porque cada uno de nosotros es edificado por el conjunto de culturas en donde hemos estado. Algunas de esas, con ciertos manchones, está la escuela. Este capitalismo voraz señaló y amplió enormemente la brecha entre los países pobres y los países ricos. Amplió enormemente la brecha entre los ricos y los pobres en los países ricos y pobres. Y en los países pobres pasó de los niveles semidecorosos de vida a verdaderamente infrahumanos. Así de fácil, dice el maestro, es la realidad. Para mí la realidad es, vaya a la primera esquina de Castro Gutiérrez, en donde hay coches, y ahí van ustedes manejando. Vean que ese ejército, ahora de niños, los padres, les están pidiendo limosna. En cada esquina 35 o 60. ¡Súmenlo! ¿Quién educa a esos niños? ¿Cómo se educan esos niños? ¿En dónde está la incorporación de esos niños? ¿Quién los piensa? A lo mejor es ni nosotros, los propios profesores. Lo vemos como natural, porque eso es lo que quieren que nosotros veamos, que las cosas sean como que es natural en los pueblos, porque Dios lo dijo. Puede pasar más fácil un camello por el ojo de una aguja que un rico llega al cielo. ¡Qué chingón! Acuérdense que eso les dijeron, algunos más y otros menos, pero eso les dijeron, por lo tanto, ricos y pobres, es natural. Y yo también quisiera señalar, todos ustedes han venido y han estado en distintos ámbitos de nuestra entidad federativa. Todos ustedes saben, seguramente saben, que en el 2006 el INE hizo un estudio general y que dio como título algunos factores que señalan de por qué la inversión del dinero en educación está mal hecha, porque los resultados que se están dando están muy jodidos. Están jodidos en infraestructura, están jodidos en sus profesores, están jodidos en los estudiantes, no pasan ningún examen estandarizado, y algunos estados como Chiapas, 15 de cada 100 no saben leer y escribir en pleno siglo XXI, de 15 años para arriba, y el nivel nacional es 6. Y el nivel de nuestra primaria, secundaria en educación básica
Cizaña es primero de secundaria y el nivel nacional es tercero de secundaria. Por lo tanto, somos la entidad más marginal de las marginadas. Estamos a la par sur-sureste. Ahora sí, como dice la canción, ¿qué de raro tiene que en estos lugares esté más duro la gente? ¿Por qué Oaxaca? ¿Por qué Chiapas? ¿Por qué Guerrero? ¿Por qué Michoacán? Deberían estar otros estados, tal vez Hidalgo, pero los feudos políticos ahí son muy feos. ¿Quién se atreve? Porque la cruzaron con un gobernador gorila como el que tiene, que mata a profesores y periodistas. No cualquiera se avienta y se han aventado los compañeros. Yo el sábado voy a estar con ellos en Panza con respecto a este tipo de actividad. Entonces, compañeros, ¿quién no conoce nuestra unidad y cómo nuestra unidad tiene que tener que ver con este contexto? ¿Quién nos dice por discursos y por conceptos? Chiapas, pluricultural, Chiapas, étnico-lingüístico, Chiapas, diferenciación, Chiapas, regiones, Chiapas, población. ¿Qué población? La más pobre de México. ¿Qué población? La menos atendida de México. ¿Qué población? La de más dignidad. Nuestros indígenas son dignos, por eso tuvieron su levantamiento. Y nosotros somos dignos, compañeros. Tenemos que enriquecer esta dignidad que nosotros tenemos y encaminarla. Y vuelvo a repetir que el Estado nunca nos ha dado la oportunidad. ¿Cómo se ha construido la educación en México? Y en un caso fundamental, el grandes profesores, tal vez hasta Jaime Torres Bodet, hasta ahí llegó el propósito de ser una escuela sistemática y en favor del pueblo. Claro está que el gobierno Cárdenas fue la culpa, pero llegó hasta Torres Bodet. De los años 80 para acá, lo que hemos estado observando es lo que ahorita estamos viviendo en crisis. ¿Cómo se está entregando a las manos privadas, a la regatina del mercado, la educación pública? Quisiera yo saber que si en los años 80 en sus pueblos había universidad, ahora sí, privada. Porque lo que importa es la credencialización. Ser maestro de verdad que hace ser maestro. Tener el título de maestro que hace ser maestro. Está por verse. Deberíamos nosotros pensar en este tipo de discusión. ¿Quién ha dado esa oportunidad del propio Estado? ¿Cuántos removes no se han dado? ¿Cómo se dan? Como tenemos la costumbre natural en este país. Todo es corrupción. Por abajo. Hay que van 50,000 pesos, sácame el reloj para que yo ponga una universidad en Mochila. ¿Qué profesor? Que vale madres. Ahí lo ves. Al cabo también ella ya estudió maestría y ella puede ser profesora. Es duro lo que estoy diciendo, pero saben perfectamente que lo estamos viviendo nosotros en todos los tipos de servicios. Aquí quisiera yo detenerme también en una típica palabra, y nuevamente quiero retomar a este mi héroe que acaba de morir, Eric Hobsbawm, inglés. Él dice: la democracia se ha convertido en un concepto incuestionable, que sin embargo enmascara situaciones inaceptables de injusticia. ¿Sería posible recuperar su sentido auténtico? ¿Tendría sentido recuperarlo? Esa es la pregunta que les hago, profesores. ¿Tendría sentido recuperar democracia en su sentido? ¿Es posible recuperar democracia como punto sustancial, educación democrática o de alternancia? Acuérdense que la palabra alternancia la reinventó Margaret Thatcher cuando en el movimiento de los mineros en los años 70 dijo: no hay alternancia, o aceptan esto o lo aceptan, igualito que la reforma educativa. De ahí viene la palabra alternativa.
como algo que es alternativo a la imposición del Estado. Y en el foro se utilizó el concepto de democracia, educación democrática, que estoy retomando en este momento, y señala Hobsbawm en este sentido. Lo retórico de la democracia es que los estados totalitarios como el nuestro, o alguien cree que nuestro estado no es totalitario, como el nuestro, que se presume democrático, nosotros legitimamos, entre comillas, a los representantes que votaron, entre comillas, por nosotros, ¿o no? Y nos aplicaron el cambio de la reforma educativa por ley, porque fueron nuestros representantes y porque nosotros votamos por ellos, ¿o no? Para que fueran nuestros representantes y dijeron, esto es lo que quiere el pueblo, sin absolutamente consultar al pueblo. Esa es la democracia. Esa es la perversión de la democracia. Ahorita hay una línea legislativa para ver qué se puede hacer para aplicar la ley. ¿Y qué hizo Nuño? Ni una coma se quita de la ley. Ya saben. Y como dice Pedro Páramo en la famosa novela, en donde le dicen, oye, tú Medrano, agarra la línea esta y vete nomás para allá para que la media luna crezca. La media luna era su hacienda. Pero le dice Medrano, esto va contra la ley lo hacemos nosotros. Igualito. ¿Quién es Pedro Páramo? El cacique fundamental y mítico, y que todos deberíamos de leer esa excelente novela de Juan Rulfo, porque en la literatura hay una enorme verdad y muy crítica con respecto a los grupos sociales que nosotros estamos viviendo. Entonces, compañeros, de manera general, ¿qué está sucediendo en este momento? ¿Por qué en este momento? Y tenemos que entenderlo algo. Una línea de revista y una línea no alcanzamos mucho, otra línea medio alcanzamos algo. ¿Qué nos enseñó estos 100 días? O más. ¿Qué nos enseñó? ¿Qué nos enseñó a cada uno de nosotros? ¿Qué podemos enseñar nosotros con esto a nuestros compañeros? A nuestros padres de familia. ¿Qué podemos hacer en este tipo de sentido? ¿Cómo participé yo en eso? ¿Con qué autoridad tengo para hablar de esto y convencer a los demás de esto? ¿Tengo la preparación teórica? ¿He leído acaso? ¿O solo me dejo llevar por todo lo que me viene en los correos o en el WhatsApp? Veamos este tipo de situación. ¿Qué es una perspectiva para una educación alternativa o democrática en Chiapas? Creo yo que aquí nadie de nosotros, y por eso es la razón de este congreso, le puede decir hagan esto, hagan esto, hagan esto. Esa es una construcción colectiva, compañeros. Lo tenemos que realizar todos y tienen que venir desde el fondo de nuestras instituciones. Chequen definitivamente lo que dice Cuba con respecto a las reformas. Las reformas se construyen de allá, regresan a las escuelas y de las escuelas regresan como que si se aplicaran. Y continuidad y ruptura. ¿Por qué la reforma? La reforma se supone una ruptura de una continuidad. ¿Por qué no rompen y se continúa con lo mismo? ¿Sería lo mismo el magisterio de Chiapas después de estos 100 días? ¿Podría ser lo mismo, compañeros? Algo aprendimos. ¿Y cómo esa manifestación de lo que aprendimos? Porque no solamente lo aprendimos para irlo a presumir. Si lo que aprendimos no lo metemos en acción, que a algunos le llaman praxis, pues entonces no hemos aprendido gran cosa, compañeros. Por aquí un padre de familia señaló, es que a los niños hay que darles sus cocotazos en el momento adecuado. Y muchos lo hemos escuchado en este tipo de
En la época en que yo estudié, o nuestros padres nos dicen, en la época en que yo era mi papá, caso bien concreto, mi papá, nadie podía hablar a la hora de la comida. Era su regla, era nuestro Pedro Páramo chiquito en mi casa. Eran reglas. Y que en este momento, a lo mejor esas reglas han variado, han cambiado. Pero nos ha enseñado algo, por ejemplo, Freire, Montessori, con respecto a la libertad del sujeto que se llama niño y que es igual que nosotros como sujeto, diferente a nosotros por cultura, pero no por esa razón nuestra cultura va a ser, lo vas a hacer porque soy tu madre. ¿Qué todavía tenemos, compañeros? Entonces, yo solo les recomendaría al final, porque todo el mundo sabe específicamente cuáles son los lineamientos para una construcción alternativa y celebro de verdad, porque algunos de los compañeros me han enviado sus propuestas a mi correo. Les he dado alguna revisada, me parece correcto que algunos compañeros señalen, y esto al final creo que les decir. Bueno, yo comienzo con, ya sea una narrativa de lo que hace. ¿Qué le parece, profe? Me parece magnífico. ¿Estás bien? ¿Estás tratando de hacer algo? Por ejemplo, tenemos que quitar todo el contenido universal. Quiero recordarles una anécdota que sucedió en los tiempos de Sudáfrica, cuando estaba en la cárcel todavía Mandela. Los estudiantes de secundaria del Soweto, que era el barrio marginal, se levantaron porque querían aprender el inglés, porque el inglés les estaba pegando. Y eso fue la primera lucha que hicieron, porque estaban excluidos del idioma oficial, porque consideraban que no tenían derecho. En la parte I, estaban en la parte I, ellos aprendían inglés. ¿Cuáles son los derechos que tienen nuestros niños? Y como le dije alguna vez a los compañeros del CEAS cuando llegaron a decir, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo podemos comenzar? Tienen que comenzar con un proyecto que ponga en primer lugar la formación intelectual, artística, física de los niños y de sus estudiantes. Si no ponen eso en primer lugar, van a fallar como actividad en este tipo de sentido. Y es lo mismo que les digo yo a ustedes. 2. Rescaten los saberes. Hay un saber universal, pero el problema fundamental del saber universal es que si lo damos como saber, entonces estamos utilizando un método catequístico. Y no se trata de que se sepa, como una vez me dijo alguien, ¿para qué me puede servir a mí la distancia? Soy profesor de geografía, entre otras cosas. ¿Para qué me puede servir a mí la distancia entre el Sol y la Tierra? Pues seguramente de nada, estoy diciendo, pero definitivamente es un descubrimiento. Y la escuela tiene la obligación de dar contenidos, pero más que dar contenidos científicos, es de propiciar el desarrollo de la ciencia. Una escuela sin ciencia no es escuela. No es escuela. Una escuela sin arte no es escuela. Para nada es escuela. Una escuela sin ética no es escuela. No puedo yo pedirle a los niños que dejen tirados su celular allá y yo a la hora de dar clases estoy con mi celular. Esa es una verdadera y aberración estúpida. ¿Por qué no? Porque yo soy el profesor y vos sos los estudiantes. Entonces no estamos en el plano de la igualdad con ellos, porque la democracia, esta no es la democracia. La democracia es una forma de vida y la forma de vida tiene que ser, a pesar de los dolores, en nuestra propia casa. Tal vez debo decir, al final me obedeces porque soy tu madre. A lo mejor no es eso.
Por lo tanto, una escuela sin estos tres elementos no puede ser escuela, y la escuela es una construcción. En Oaxaca le llaman comunalidad. La escuela tiene que rescatar los saberes de la ciencia, pero no solo eso. ¿Y dónde están los saberes que el propio profesor tiene? Por medio de la intuición, si ustedes quieren, pero nuestras experiencias empíricas nos dan un conjunto de conocimientos. Pero también tenemos que ser críticos, porque nos dan una serie de obsesiones de hacer la misma cosa siempre. Y si no le metemos crítica a eso, podré yo decir, como le digo a mis estudiantes de manto, mi práctica estuvo muy chingona. Y lo primero que hago es calificar en vez de analizar. Estamos muy acostumbrados a adjetivar y no a analizar, a reflexionar sobre las cosas que hacemos y hacemos hacer a nuestros estudiantes. Por eso, el saber de los profesores se tiene que incorporar a esto, y es por eso este congreso. Ahorita tenemos esa oportunidad, esta canija de verdad, porque no estamos acostumbrados a eso. ¿A qué estamos acostumbrados? Ahí viene el programa, ahí vienen los libros de texto. ¿Cómo están? Fregados. ¿Pero qué? Lo voy a aplicar. ¿Cómo lo voy a aplicar? De la manera más antimetódica. Historia. Pobre asignatura. Catequístico desde que se inició hasta el último. Preguntan, subrayan y examen. De estas 40 preguntas vamos a medir 10. Apréndetelas todas de memoria. ¿Qué saben de historia? ¿Qué saben maestros de lo que es conciencia histórica? ¿Por qué conciencia histórica ahorita es fundamental? Estamos partiendo de cero. El imperialismo nació ahorita, el capitalismo voraz está ahorita, el magisterio no ha participado desde ahorita, o solo nuestra historia son los 100 últimos días. Y lo más importante, historia es presente y realidad es presente, porque ¿a dónde voy a caminar? Aquí hay una oportunidad de caminar, profesores. La pregunta concreta es, ¿eliminamos el currículum así como está? Por favor. Tenemos que ser prácticos. Hacemos ajustes al currículum, le metemos actitud al currículum. Pongamos por caso que ahorita se llaman competencias y en el plan curricular le voy a poner competencias. Analicé bien eso de las competencias. Pero pueden irse a sus escuelas para decir a la fregada competencias. A lo mejor sí, pero no es a la fregada competencias y hago lo que quiero. No puede ser así. No habría crítica en ese tipo de sentido. Para decir a la fregada de competencias es porque yo conozco bien cuál es el propósito de las competencias. Compañeros, ¿qué puedo decirle a un grupo de profesores donde hay una enorme cantidad de gente a quien yo estimo y respeto? Estas son mis sencillas palabras respecto a esto. No sé de manera general cómo les pareció el discurso, pero estoy dispuesto a escuchar sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, maestro Horacio Meléndez López, que nos ha compartido también sus palabras el día de hoy en este foro.